Sofi, bienvenida a Paraguay desde Webvía. Un gusto compartir contigo. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que muy contenta. Fui a Uruguay, a Paraguay, a una final de un equipo de fútbol que soy acá de Santa Fe, Colón, y tengo un recuerdo muy lindo de la gente de allá, así que estoy súper emocionada con volver porque me acuerdo que eran muy amables, fueron muy amables, y eso que fue un recuerdo medio traumático porque perdimos, Qué hizo un bueno. calor increíble. Sí, sí, fue tremendo, pero aún así la gente de allá hizo que el recuerdo sea muy grato, así que muy contenta con volver. Bueno, un gusto recibirte en la que va a ser tu primera fecha en Paraguay con lo que yo llamaría, y me vas a corregir, un encuentro. Porque no es solamente un show, ¿verdad? No es un espectáculo, sino más bien un encuentro en donde, como lo mencionas, es hora de hablar. ¿De qué trata todo eso? Tal cual, no te tengo que corregir porque lo dijiste muy bien, que es un encuentro. Cuando pensé esta obra traté de hacerla de una manera donde pudiera englobar todas las temáticas que a toda la gente nos interesa. ¿Viste? A la gente nos interesa entender lo social, lo familiar, lo vincular sexoafectivamente, la ansiedad, la angustia, el estrés. Entonces dije, ¿cómo hago para tener todas esas temáticas tan densas y abarcativas? Y bueno, lo pude, siento yo que lo pude lograr, pude meter un poco de todo eso y sobre todo de una manera como más relajada. A mí me gusta mucho cuando llevo algo de sobre la psicología, hacerlo de una manera liviana, porque ya de por sí todo lo que hablamos de salud mental tiene un peso. Entonces, hacerlo de un lugar más relajado, más desestructurado, siento que a la gente le hace sentir como mejor. Así que lo logré, siento que es una función muy dinámica, muy divertida. Al final se torna un poco más profunda, quizás más emocionante, pero bueno, es esa la idea de interactuar, conocer a la gente que va y, y estoy muy, muy orgullosa de lo que se logró, así que con ganas de llevarlo allá a ver qué les parece a ustedes. Durante el proceso de construcción, obviamente como profesional, como psicóloga, ¿ya te fuiste acercando a las redes sociales o eso se da un poquito después? Léase, estabas, digamos, te estabas preparando, formando, estudiando, terminás la carrera de psicología y ya rápido conectás con redes, o eso pasa después. Y si es después, me gustaría saber cómo se da bueno, voy a empezar a comunicar y a conectarme con la gente desde lo digital. Mira, yo me recibí en 2018 y en las redes siento que me posicioné a partir del 2022. Así que hubo unos años donde yo traté de trabajar de todas las cosas posibles. Creo que cuando una se recibe tiene la idea de que, bueno, me recibo y el trabajo va a llegar. Y no sé cómo será allá en Paraguay, pero por lo menos acá en Argentina lleva un proceso el hecho de conseguir tu lugar como profesional aparte de tener el título. Entonces, en ese proceso que me daba cuenta de que todavía no me encontraba, dije, bueno, voy a empezar en las redes para conseguir pacientes. Ese era mi objetivo, era solamente llenar la agenda. Y empezó a pasar que cuando publicaba cosas que yo escribía o ideas que tengo, a la gente le gustaba mucho y eso se iba muy viral y de repente lo compartían y me pedían que suba más cosas. Entonces ahí dije, bueno, voy a empezar a subir contenido más allá de que tenga la agenda llena, que por momentos me colgaba y trabajaba solamente como psicóloga, por momentos volvía. Y bueno, en un punto ya era como inevitable porque ya mucha gente me estaba pidiendo que suba contenido y me seguía y ya tenía como una comunidad armada, que es la gente que hasta el día de hoy también me sigue. Y me emociona ver a alguien que me siguió cuando yo recién arrancaba y todavía me escribe o me dicen cosas. Así que ese fue el proceso y después las redes, los medios en realidad me terminaron de hacer mucho más Como que conocida acá. potenció todo eso. Potenció todo eso, exactamente. Estuve en dos programas de stream, así que en esos dos canales que son distintos, ahí fue donde siento que se potenció todo mucho más. Te consulto, ¿tuviste alguna experiencia dentro de ese conectar con tu comunidad o con la gente en redes sociales que después haya trascendido a algo analógico? Por ejemplo, estabas en un intercambio de mensajes con algún seguidor, alguna seguidora, y de por ahí eso, no sé, fue a la vivencia más, traspasó la pantalla y te marcó o quedó algún vínculo, algún contacto. Sí, sí, me pasó con varias personas. Trato de leer siempre los mensajes y de responder cuando puedo. Y me ha pasado en algún momento, por ejemplo, en particular, con una, recuerdo que me mandó unos audios, dos personas te diría, una me mandó unos audios que escuché y era de madrugada, era creo que las 2 de la madrugada, yo estaba por irme a dormir
y veo que me llegan esos mensajes, yo siempre trato de chequear antes de irme a dormir las redes, y los escucho, decido escucharlos, que es raro, porque cuando veo audios como que no me gustan tanto los audios. Y cuando los escucho era una chica que me estaba contando, bueno, que tenía una idea muy clara de quizás terminar con su vida. Y yo recién, te estoy hablando de 2023 quizás, no es que era ya como hoy en día que me llegan muchos más mensajes, más masivos, en ese momento yo podía prestar un poco más de atención. Y me acuerdo que decido responderlo, nos quedamos hablando esa noche y yo tenía mucho miedo de que lo haga, entonces fue como una intervención y le conseguí por suerte una colega que la pueda atender gratis porque yo no podía atenderla porque no tenía más espacio y ella tampoco tenía dinero para pagarlo. Entonces fue como la desesperación de empezar a mandar mensajes a colegas que se habían recibido hacía poquito, que yo sabía que tenían espacio. Y bueno, empezó terapia y tiempo después me escribió diciéndome que estaba mucho mejor, que no podía creer que nada, que ese mensaje que había enviado casi para descargarse, no es que había pensado que yo le iba a responder, le derivó en eso. Y después otro chico que también, el mismo sistema, me mandó audios y también decidí escucharlos. Después una función mía de acá de Buenos Aires, así que fue hace bastante poco. Él me cuenta que gracias a mi función se había dado cuenta que tenía que contar por primera vez en su vida, un chico, encima un varón, que había sido abusado de niño. Entonces me manda ese audio y yo me quedo muy impactada porque ahí uno es donde se da cuenta de la dimensión de lo que hace. A veces una hace cosas en redes y no toma conciencia del alcance o el impacto que tiene. Y ahí dije, el impacto de esta función es que este chico va a poder contarle por primera vez a su familia que había sido abusado. Y eso cambia una vida. O sea, la vida de este chico no va a ser igual después no sé si al final lo contó o no, la verdad que no me volví a comunicar con él, ni cómo le afectó, no tengo ni idea, pero mucha gente me escribe, y esto te doy dos ejemplos, pero después de la función mucha gente me escribe y me dice o que va a empezar terapia, o que le sirvió para entender una cosa, y bueno, y ahí es donde uno dice, qué lindo llevar estos espacios a tantos lugares, en donde hay gente que simplemente necesita escuchar información para poder tener una vida más sana. Escuchar, ser escuchada, hablar, conversar. ¿Y sabes por qué te hacía esta pregunta puntual? Porque quiero que quien sea que vea esto acá en Paraguay sienta que no es muy grande o muy extensa la distancia entre vos y el público. Porque muchas veces pasa, ¿verdad? Ya sea show, presentación, grupos de música, gente también como vos profesionales que hacen encuentros en donde, dadas las circunstancias de cómo pasa ese encuentro, parece como que puede haber una distancia, pero realmente es muy lindo e interesante lo que contás porque imagínate, hasta ahora, que obviamente tenés como una comunidad mucho más grande y masiva, te tomás otra vez la molestia de tipo ir revisando, viendo qué puedes responder, qué puedes resolver también, porque acá me contaste, aparte de dos anécdotas, dos vidas casi resueltas también. Sí, resueltas, ojalá, ¿no? Pero sí siento que el hecho ya de poner en palabras es un gran avance. Bueno, de hecho, por eso se llama así mi obra, es hora de hablar. Yo sé el poder que tiene la palabra porque lo he visto en el consultorio de personas que entraban al consultorio destruidas, realmente ya con la última esperanza de ir y decir, bueno, a ver si esto me sirve, y salir o terminar la terapia con ganas. Y esa transformación, que fue por lo cual estudié lo que estudié, de decir, yo tengo ganas de ver que alguien puede transformar su realidad, su vida, su deseo, es lo que a mí me lleva a decir, bueno, hagamos esto más masivo si lo podemos hacer. En redes sociales, con libros, con teatro. Hablo en todos lados, tengo entrevistas, Estoy seguro, en todos los lugares. estoy seguro que tenés podcast, se te puede escuchar Sí. también. En cuanto a libros, ¿cuántos libros publicados tenés y cómo se titulan? Publicados tengo dos y ahora va a salir un tercero probablemente en agosto, septiembre, más o menos esa es la fecha estimada. El primero se llama La Generación de Cristal, que es donde abordo todas las temáticas de esta generación o que esta generación se animó a denunciar, por así decir. El segundo se llama A mí también me pasó, que ahí tomo más que nada las relaciones vinculares, afectivas, y cómo vemos el amor, y por qué el amor duele tanto, y por qué nos vinculamos mal, y cómo aprendimos los varones, cómo aprendimos las mujeres. Y bueno, ahí hay historias reales de chicas que vivieron vínculos muy difíciles, así que es un libro muy fuerte, muy, muy, muy fuerte y muy necesario también. Y el tercero es sobre ansiedad, que el título, de hecho, justo estaba hablando con mi editora le pasé los títulos que quiero ver cuál queda, así que todavía no lo tengo, no está decidido, no puedo spoilear nada, pero ese es un libro también, creo yo que hoy en día muy necesario porque estamos en un momento con mucha ansiedad, la gente sufre mucho de ansiedad Tremendo. elevada.
sí. Entonces dije, bueno, este libro siento que es un libro necesario. Si de por ahí podés borrar una idea equivocada que tiene la gente en ir al psicólogo, a hacer terapia, o mismo, por ejemplo, yo le digo a un grupo de amigos, che, vamos acá al encuentro, es hora de hablar de Sofi, Carlos, y me dicen, no, ¿qué me voy a ir? O cosas así. ¿Qué le dirías a esas personas? Como que se ven un poco recias a sanar, diría yo. Mira, siento que, bueno, pasa como cuando alguien quiere obligar a alguien a ir al psicólogo o a la psicóloga, siento que son resistencias, todos tenemos resistencias, porque hablar de lo que nos duele o escuchar cosas que pueden doler genera obviamente un impacto fuerte en nuestra psiquis, entonces a veces lo hacemos para resistirnos y para decir, no lo necesito, eso es para locos, no, los psicólogos no sirven para nada. Y son resistencias. Lo interesante es decir, bueno, quizás voy sin expectativas, está bien que alguien vaya sin expectativas, Y y vaya después se de, sorprende y perdón, y vaya desde el desconocimiento también. Porque en mi caso, si yo, totalmente. yo, por ejemplo, ya estoy más que interesado, obviamente, desde esta conversación, pero cuando vi el anuncio del show, que yo lo llamaría encuentro, digo, tengo que ir y voy a ir a descubrir, a conocer y a conocerte desde cero. Total, y no sé si muchas veces más van a poder ir a escuchar a una profesional de la salud hablar de esto, porque no es tanta la gente todavía que lo hace. Y realmente es un momento, también quiero dejar muy claro esto, no es un momento donde vas a estar todo el tiempo reflexionando y como angustiado. No, no, es muy liviano, la gente se muere de risa durante toda la función, pero todo el tiempo yo estoy bajando información. Es como, nos reímos, pero te digo esto, pero nos reímos, pero te digo esto. Y siento que si vos, si no lo querés hacer para vos, porque no sé, decís, bueno, yo estoy bien, no tengo nada que resolver, sirve mucho escuchar para no juzgar a las personas, para acompañar a una persona que te importa, que atraviesa un momento de malestar, sirve para entender la vida en general, no es que te tiene que estar pasando algo para decidir. En algún momento, si vos sos mamá, papá, tenés sobrinos, sobrinas, o lo que sea, o hijos, hermanos, vas a necesitar tener herramientas para Claro. saber cómo ayudar o para cómo entender simplemente una persona. Entonces siento que de donde sea es un momento ganado. Y sobre todo, todos bienvenidos. Inclusive los que creen que por ahí está todo resuelto, está todo bien. Hay esa gente como que parece que está todo súper bien, pero después se va, se encuentra o qué sé yo, de repente le llega ya sea por una conversación, un libro, en este caso, si van obviamente a tu función, a un encuentro, recomendado para todo público. También ahí pregunto, todas las edades, va a ser interactivo. Todas las edades. Obviamente, niños no, pero por una cuestión de que no es un lenguaje que ellos puedan Claro. entender, pero yo creo que a partir de los, te diría, 13 años en O sea, adelante, creo que adolescentes hasta más 99. sí, 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 total, total, porque abarca todas las generaciones lo que yo hablo. Una persona, un adolescente va a poder tener herramientas para prevenir un montón de cosas, un adulto quizás para poder modificar cosas que ya le pasaron, y una persona grande para entender lo que hizo de una manera diferente, con menos culpa. Así que siento que es realmente un buen espacio para cualquier edad. Y tomando una de tus, diría yo, frases célebres, ¿verdad? Pero de lo que más resuena también en artículos y redes. Vos en un momento, perdón, mencionaste que muchas veces confundimos tristeza con depresión. ¿Cómo hacemos para entender que estar mal un día también es, digamos, parte del estar, del andar? Bueno, es algo que hablo mucho, funciona eso que vos nombrás, hablo mucho del hecho de aprender a atravesar el dolor y permitírnoslo, porque también estamos en un momento muy, donde hay muchas frases donde te hacen creer que estar mal está mal, que estar bien depende de vos, que como que si fuese una decisión medio automática, y el dolor y la tristeza aparecen muchas veces, porque hay muchas cosas que te pueden generar tristezas propias o ajenas. Si voy por la calle, veo a un niño pidiendo en la calle, me puede generar esa tristeza. Si a una amiga le pasa algo, si a mi mamá le está pasando algo, o si a mí alguien me deja, o algo no me sale como yo esperaba, o no me estoy animando a hacer algo que realmente deseo, y eso me va a doler, me va a generar una tristeza. Y no está mal que eso suceda. Lo que está mal por ahí es no hacer nada con esa tristeza. No hacerse Como cargo. quedarme, claro, y quedarme demasiado tiempo en el dolor, porque el dolor tiene que llegar y va a llegar en la vida, pero en algún momento yo tengo que hacer algo. No digo automáticamente, mucha gente le pasa algo y ya quiere estar bien. No, no.
transita ese dolor, permitite quedarte ahí un poco a ver qué te quiere decir o qué te está enseñando o lo que sea. Pero después también está bueno decir, bueno, no me puedo quedar en esto que me pasó, no puedo ser solamente algo que me pasó y que me dolió. La depresión por ahí es un poco ese no poder hacer nada, es no poder ver el deseo, no poder ver el futuro, ya que un dolor que me abarca toda mi vida y que me va dejando aislada hasta de mi propia proyección de vida. No veo más allá de este dolor. Cuando eso me pasa durante mucho tiempo, ahí ya sí me tengo que preocupar un poco. Pero si me está pasando algo malo y le encuentro un sentido a ese dolor, bueno, no hay que preocuparse tanto, hay que tratar de atravesarlo y eventualmente va a pasar. Como parte de la vida, como pasa con la felicidad. Cuando uno entiende que hasta la felicidad pasa, la vive de una manera más consciente y más realista. Si no, es como que queremos que todo, o creemos que todo va a permanecer, o creemos que lo bueno es también todo lo que va a existir, y nos frustramos, porque la vida va de dolor muchas veces, pero también va de cosas lindas. Entonces, cuando esas cosas lindas llegan, hay que aprovecharlas. Vos sabés que al principio de esta conversación me habías dicho que te llamó mucho la atención como característica, ¿verdad? De que al paraguayo, a la paraguaya, encontraste acá gente muy amable. Y hay algo que yo creo que te va a servir en ese encuentro, tanto eh, nosotros compartiendo contigo como vos con nosotros, el hecho de que el paraguayo tiene otra característica muy particular, aparte de la amabilidad, que es, puede tener 1.000.000 más 1 de quilombos encima. Y cuando vos le preguntás, ya sea, te lo digo en yo para, que es la mezcla español-guaraní, le decía a alguien Sí. en la calle, después Gerard, ¿cómo estás? Gerard es amigo. Después Gerard, ¿cómo te va? ¿Qué tal todo? Tranquilo. Y el tipo tiene un yunque en la espalda y no habla con nadie de eso. Entonces, me parece súper interesante lo que mencionas porque es algo muy característico de que le preguntas a alguien de acá, ¿cómo está? Te dice, no, tranqui, todo bien, y no te haces idea de todo lo que está aguantando y resistiendo, capaz hasta en silencio. Y lo lindo de romper un poco con eso, que obviamente entiendo que a veces son códigos sociales, de cuando alguien pregunta cómo estás, tampoco le Exacto. preguntás con tanta profundidad, muchas veces es como una especie de amabilidad, de cómo estás, bien, vos, bien, bien, chau. Pero cuando logramos encontrar un espacio donde hablamos realmente de cómo nos sentimos, lo que sea que nos esté pasando, toma un poco una dimensión, por lo menos mínimamente más liviana. Cuando yo hablo con alguien que me escucha, en algún punto le comparto una parte de mi dolor y esa persona se la lleva y yo me siento un poco más liviana porque hay alguien sosteniendo lo que me pasa. Entonces, nadie puede sostenerlo todo, por más de que a veces nos guste pensar que somos súper poderosos y creamos que la fuerza tiene que ver con soportar, soportar, soportar. No, hay mucha fortaleza en decir, no puedo con esto sola, necesito que alguien me dé una mano, que alguien esté conmigo, que alguien me contenga. Y, y también en algún punto necesitamos ser esa mano que contiene y que pregunta de verdad, no solamente un cómo estás para socialmente cumplir con determinadas amabilidades o burocracias lógicas, sino también un cómo estás de verdad, contame, sentate, tomemos un mate, tomemos algo, un café o lo que sea, un tereré o lo que sea, hablemos de lo que nos está pasando para sentirnos más acompañadas. Hay algo muy poderoso en darnos cuenta de que a todos y a todas nos está pasando algo, que es lo que siempre digo también en la función. Es muy poderoso no sentirse solos. Entonces, está bueno cuando logramos abrirnos a ese espacio. Y si bien obviamente se tocó un poquito de todo en esta conversación, para las personas que vayan al encuentro y para la redundancia, se encuentren contigo por primera vez, ¿qué, qué les espera? Les espera una charla a corazón abierto con alguien que no solo les va a hablar desde lo que estudió, sino también de su propia experiencia. A mí me gusta mucho que la gente entienda también, de hecho cuento cosas muy personales mías, porque me gusta que también sepan que inclusive aún así teniendo todas las herramientas, nos toca atravesar cosas, que nadie está exento del dolor o de las cuestiones que se nos exige. Y eso también siento que genera que la gente sienta un poco más de cercanía conmigo, porque si yo me paro desde el lugar de tengo todo resuelto, puede parecer que hablo de un lugar más de soberbia o de superioridad, y no, siempre cuento cosas que también me ha pasado y que me hacen ver más humana. Entonces, me gusta mucho esa característica mía, no mía, de mi comunicación, diría yo, de poder comunicar desde un lado de alguien que sabe porque estudió y también sabe porque atraviesa la vida como todos nosotros. Y solamente tengo
el poder de comunicarlo de manera masiva, pero sé que si hablo con cualquiera de estas personas, también podría darme mensajes muy importantes y enseñarme cosas. Entonces, justo me toca a mí estar ahí arriba, pero bien podría estar sentada yo escuchando para aprender, porque si algo que me gusta en la vida es aprender. Y lo bueno que también rescato de lo que mencionaste anteriormente es que va a ser un encuentro liviano y nos vamos a reír mucho. Se van a reír un montón. Si no se ríen, les devuelvo la plata de la entrada. Brillante. Bueno, Sofi, no te quito más de tu tiempo, así que por favor extender la invitación a todos para el encuentro que se viene en septiembre, el 2 de septiembre. Arrancamos bien el mes de la primavera con vos. Exacto, arrancamos un mes que es divino. Espero que no me agarre tanto calor como me agarró la última vez que fui a Paraguay. No, septiembre, Que me acuerdo, tranqui. el septiembre va a estar más lindo. Bueno, nos vemos el 2 de septiembre en el Centro Paraguayo Japonés, a las 9 de la noche. Vayan solos y solas si no tienen con quién ir, que yo es algo que acá en Argentina lo digo mucho y la gente ya lo tomó como un espacio de primera vez. Mucha gente va sola por primera vez al teatro a verme a mí, porque es algo que sé que también es un buen encuentro para hacerlo solo. Te quedas pensando, anotas cosas. Así que si no tienen con quién ir, vayan solas o solos. Si no, inviten a un amigo, amiga, madre, padre, lo que sea, hermano, o pareja. Es un gran lugar para debatir después también cuando te vas y tener charlas profundas. Quizás por primera vez te diría. Mucha gente me dice, por primera vez pudimos hablar con mi mamá de tal cosa, así que los espero y las espero ahí con muchas, muchas ganas. Yo voy a llevar un par de familiares que nunca fueron a terapia, ¿verdad? Les voy a decir, che, les voy a invitar a un evento, necesito que me Me encanta. acompañen y los instalo ahí. Bueno, Sofi, gracias por tu tiempo, la invitación está hecha, también que compren ya sus tickets, a ver si de por ahí te tenemos no solo el 2, 3, 4, 5 también, ¿por qué no? Ojalá, ojalá, ojalá que sí sea. Bueno, Sofi, un gusto, gracias por tu Igualmente. tiempo y nos encontramos nuevamente en septiembre. Igualmente, muchas gracias a vos, muy amable, como todos los paraguayos. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao.